hay un sonido que nadie quiere escuchar. No es un grito, ni un trueno, ni el rugido de la tormenta. Es algo mucho más terrible. Es el silencio que sigue al último suspiro. El silencio de una habitación que antes estaba llena de vida y ahora solo contiene una ausencia. El silencio de la tumba. Desde el principio de los tiempos, desde que el primer ser humano cerró los ojos para siempre, la muerte ha sido el terror más profundo del alma humana. No solo porque termina con todo lo que conocemos, sino porque nos arranca de las manos a quienes amamos. Nos deja con preguntas que arden como brasas en el corazón. ¿Dónde están ahora? ¿Pueden oírnos? ¿Siguen existiendo en algún lugar? ¿O se han desvanecido como humo en el viento? La muerte no discrimina. No le importa si eres joven o viejo, rico o pobre, justo o injusto. Llega cuando quiere, se lleva a quien quiere, y deja atrás un vacío que duele físicamente, como un agujero negro en el pecho, como una herida que nunca cicatriza del todo. Pero hay algo aún peor que la muerte misma. Es la incertidumbre, no saber, quedarse en la orilla de este mundo, mirando hacia el otro lado, hacia ese horizonte oscuro, y preguntarse si hay algo más allá. Preguntarse si volverás a ver los ojos de tu madre, si volverás a escuchar la risa de tu hijo, si volverás a sentir el abrazo de ese amigo que partió demasiado pronto. Esa pregunta ha atormentado a la humanidad desde el Edén. Ha llenado libros enteros de filosofía, ha inspirado religiones, ha hecho que hombres y mujeres busquen respuestas en las estrellas, en los sueños, en cualquier lugar donde pueda haber un atisbo de esperanza. Porque la idea de que la muerte sea el final absoluto, de que los que amamos simplemente dejen de existir, es demasiado terrible para aceptarla. Imagina por un momento a una madre de pie frente a una tumba recién cavada. El olor a tierra húmeda, el sonido del viento entre los árboles, el peso de la piedra en su corazón. Su hijo está ahí abajo, bajo metros de tierra y oscuridad. Y ella se pregunta, con una angustia que le desgarra las entrañas: ¿esto es todo? Nunca más volveré a verlo. Su vida, sus sueños, su risa, ¿todo eso ha sido borrado para siempre? Ahora imagina que esa madre es creyente, que ha puesto su fe en Jesús, que su hijo también lo hizo. Y aún así, la muerte llegó. ¿Cambia eso algo? ¿O la fe es solo un consuelo vacío, una mentira bonita que nos contamos para dormir por las noches? Hace casi 2000 años, en una ciudad llamada Tesalónica, había personas haciéndose exactamente esas preguntas. Eran los primeros cristianos. Hombres y mujeres que habían escuchado el Evangelio de labios del apóstol Pablo, que habían creído con todo su corazón, que esperaban con ansia el regreso de Cristo. Pero algo terrible había sucedido. Algunos de sus hermanos en la fe habían muerto. Habían partido antes de que Jesús volviera. Y los que quedaban estaban devastados. No solo por el dolor de la pérdida, que ya era insoportable, sino porque temían que sus seres queridos se hubieran perdido la promesa, que por haber muerto demasiado pronto, no verían la gloria del regreso del Señor, que de alguna manera la muerte los había excluido de la victoria final. Ese miedo los estaba destrozando por dentro. Pero entonces llegó una carta escrita por Pablo, con tinta y pergamino, pero portadora de palabras que venían directamente del trono de Dios. Y en esa carta había un versículo, solo un versículo, pero ese versículo contenía una promesa tan poderosa, tan radical, tan imposiblemente gloriosa, que cambiaría para siempre la forma en que los creyentes miraban la tumba. 1 Tesalonicenses, capítulo, versículo 16.
porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Lee eso otra vez, despacio. Deja que cada palabra penetre en tu mente. Los muertos en Cristo resucitarán primero. No se quedarán en la tumba, no serán olvidados, no se perderán nada. Al contrario, ellos irán primero. Ellos serán los primeros en levantarse cuando Cristo regrese, los primeros en ver su rostro glorioso, los primeros en escuchar su voz, los primeros en ser transformados de mortalidad a inmortalidad. La muerte no tiene la última palabra. El silencio de la tumba no es eterno. Hay una voz que romperá ese silencio, una voz de mando, una voz tan poderosa que despertará a los muertos como si solo hubieran estado durmiendo. Este no es un consuelo vacío, no es una esperanza infundada, no es poesía bonita para hacer sentir mejor a la gente. Es una promesa sellada con la resurrección del propio Cristo. Porque si Jesús resucitó y lo hizo, entonces los que están en Él también resucitarán. Es lógica divina, es justicia cósmica, es la garantía de que la muerte ha sido derrotada para siempre. Si has llegado hasta aquí, si estas palabras están resonando en algún lugar profundo de tu alma, déjame invitarte a algo. Suscríbete al canal Descubre la Fe, porque lo que estás a punto de descubrir en este viaje no es solo información, es esperanza, es vida, es la respuesta a esas preguntas que queman en tu corazón cuando te quedas solo en la noche, pensando en aquellos que han partido. Activa la campana de notificaciones, porque cada vídeo que subiremos será una exploración más profunda de estas verdades eternas que tienen el poder de transformar tu forma de vivir y de morir. Pero volvamos a ese versículo, porque hay más aquí de lo que parece a simple vista. El Señor mismo descenderá del cielo, Él mismo, no un ángel, no un mensajero, no un profeta, el Señor Jesucristo en persona, el que murió en la cruz, el que resucitó al tercer día, el que ascendió al cielo hace 2000 años, regresará. Y su regreso no será silencioso, no será invisible, no será un evento espiritual abstracto que solo algunos pocos privilegiados percibirán. Será con voz de mando, como un general al frente de su ejército, como un rey reclamando su territorio conquistado, como un novio que viene a buscar a su novia. Esa voz resonará en todo el universo. Los vivos la escucharán, los muertos la escucharán, y ante esa voz todas las rodillas se doblarán y todas las lenguas confesarán. Será con voz de arcángel. Los ángeles más poderosos del cielo anunciarán su llegada. El mismo Miguel, el príncipe de los ejércitos celestiales, proclamará el retorno del Rey de Reyes. Será un momento de gloria indescriptible. El cielo y la tierra se unirán, lo invisible se hará visible, lo eterno invadirá lo temporal, y será con trompeta de Dios. No una trompeta cualquiera, la trompeta de Dios, la misma que sonó en el monte Sinaí cuando la ley fue dada, la misma que sonaba en el año del jubileo para proclamar libertad, la misma que anuncia el comienzo de algo nuevo, algo final, algo definitivo. Esa trompeta sonará, y el sonido atravesará las tumbas, penetrará la tierra, llegará hasta el lugar donde los muertos descansan, y los llamará por su nombre. Y entonces sucederá. Los muertos en Cristo resucitarán, los que murieron creyendo, los que partieron con su fe intacta, los que cerraron sus ojos en este mundo confiando en Jesús. Esos, primero que nadie, se levantarán. Sus cuerpos, que se pudrieron en la tierra, que se convirtieron en polvo,
que parecían perdidos para siempre, serán restaurados, pero no como eran, sino glorificados, incorruptibles, inmortales, llenos de la misma gloria que brilló en el rostro de Cristo cuando resucitó. ¿Parece imposible? Lo es, para nosotros, pero no para Dios. El mismo Dios que creó el universo de la nada, que formó al primer hombre del polvo de la tierra, que hizo que Cristo resucitara de entre los muertos, ese mismo Dios hará esto. Y lo hará no porque tengamos mérito, no porque seamos especiales por nosotros mismos, sino porque estamos en Cristo, porque Él murió por nosotros, y nosotros morimos con Él, porque Él resucitó, y nosotros resucitaremos con Él. Esta es la promesa que Pablo llevó a Tesalónica. Esta es la esperanza que debía curar sus corazones rotos. Esta es la verdad que cambia todo. Porque si esto es cierto, si los muertos en Cristo realmente resucitarán, entonces la muerte ya no es el final. Es solo una pausa, un sueño breve antes del despertar glorioso, una despedida temporal antes del reencuentro eterno. Y si esto es cierto, entonces podemos llorar a nuestros muertos, pero no como los que no tienen esperanza. Podemos sentir el dolor de la ausencia, pero con la certeza de que es solo por un tiempo. Podemos estar de pie frente a la tumba, pero mirando hacia el cielo, esperando el momento en que esa tumba se abra y nuestro ser amado salga victorioso de ella. ¿Qué significaba esto para aquellos primeros cristianos en Tesalónica? ¿Y qué significa para ti hoy, ahora, en este momento preciso de tu vida? Estás a punto de descubrirlo. Tesalónica no era una ciudad cualquiera. Era un punto de encuentro entre el este y el oeste, entre el mar y la tierra, entre el poder y el comercio. Sus calles estaban llenas de ruido, el sonido de los mercaderes gritando sus ofertas, el traqueteo de las carretas sobre las piedras de la Vía Egnatia, esa gran calzada romana que atravesaba todo el imperio. El olor a pescado fresco del puerto del mar Egeo se mezclaba con el aroma de especias traídas desde tierras lejanas. Era una ciudad vibrante, próspera, cosmopolita. Pero también era una ciudad pagana hasta la médula. Había templos por todas partes, templos dedicados a dioses que no hablaban, que no veían, que no salvaban. La gente adoraba a César como si fuera divino. Quemaban incienso ante estatuas de mármol frío, esperando favores, prosperidad, protección. La religión era parte del aire que respiraban, pero era una religión vacía, una religión que prometía mucho y entregaba nada. Y luego llegó Pablo. Era el año 50 después de Cristo, aproximadamente. Pablo, Silas y Timoteo entraron a Tesalónica después de haber sido golpeados y encarcelados en Filipos. Sus espaldas aún llevaban las marcas de los azotes. Sus cuerpos todavía dolían, pero su espíritu ardía con un fuego que ninguna persecución podía apagar. Tenían un mensaje, y ese mensaje era más poderoso que todos los dioses de mármol de Tesalónica juntos. Durante 3 semanas, Pablo fue a la sinagoga judía y habló. No con retórica elegante ni filosofía sofisticada. Habló con las escrituras en una mano y el testimonio de la resurrección en la otra. Explicó que el Mesías tenía que sufrir, que tenía que morir, que tenía que resucitar y que ese Mesías era Jesús de Nazaret. Algunos se burlaron, muchos se indignaron, pero otros escucharon. Y cuando escucharon, algo dentro de ellos despertó, como si hubieran estado dormidos toda su vida y de repente alguien abriera las cortinas y dejara entrar la luz. Algunos judíos creyeron, un gran número de griegos devotos también, y muchas mujeres prominentes, mujeres que tenían influencia, recursos, posición social, dejaron todo
y pusieron su fe en Cristo. Así nació la iglesia de Tesalónica, no en un momento de paz y celebración, sino en medio del conflicto, la oposición y el peligro, porque los que no creyeron se llenaron de celos. Los líderes judíos, furiosos de que Pablo estuviera robando a sus seguidores, organizaron una turba. Reunieron a los ociosos de la plaza del mercado, a los alborotadores, a los violentos. Y esa turba se lanzó a las calles buscando a Pablo y Silas. Querían matarlos, o al menos expulsarlos de la ciudad. Querían silenciar ese mensaje que estaba trastornando todo el orden establecido. Fueron a la casa de Jasón, uno de los primeros creyentes, el hombre que había abierto su hogar para recibir a los misioneros. Cuando no encontraron a Pablo allí, arrastraron a Jasón y a otros hermanos ante las autoridades. Los acusaron de sedición, de actuar contra los decretos de César, de proclamar a otro rey llamado Jesús. ¿Puedes imaginar el terror? ¿Puedes sentir el miedo en el corazón de esos primeros creyentes mientras veían a sus hermanos siendo arrastrados por las calles? Mientras escuchaban las acusaciones, los gritos de la turba, las amenazas de muerte. Jasón tuvo que pagar una fianza, una suma grande de dinero para garantizar que no habría más disturbios. Y esa misma noche, con el corazón roto pero firmes en su decisión, los hermanos de Tesalónica escondieron a Pablo y Silas hasta que oscureció, y luego los enviaron lejos, a Berea, a salvo de la furia de la turba. Pablo se fue, pero la iglesia se quedó. Se quedó en medio de una ciudad hostil. Se quedó enfrentando la burla de sus vecinos, el rechazo de sus familias, la amenaza constante de violencia. Muchos de ellos habían perdido sus trabajos por negarse a participar en festivales paganos. Otros habían sido expulsados de sus hogares. Algunos habían sido golpeados en las calles simplemente por confesar el nombre de Jesús. Pero no se rindieron. Al contrario, su fe se fortaleció. Se reunían en secreto, en casas, en lugares discretos. Oraban juntos, se animaban unos a otros, compartían lo poco que tenían y esperaban con todo su corazón el regreso de Cristo, porque Pablo les había enseñado que Jesús vendría pronto, que vendría a rescatarlos de esta edad presente y malvada, que vendría a llevarlos a casa. Esa esperanza era lo único que los mantenía de pie. Pero entonces comenzó a suceder algo terrible. Algunos de ellos empezaron a morir, no todos a la vez, no en una gran persecución masiva, sino uno por uno. Una hermana que enfermó y no se recuperó. Un hermano que fue golpeado en el mercado y murió días después. Un anciano que simplemente cerró los ojos una noche y no volvió a abrirlos. Y con cada muerte, el dolor de la comunidad se hacía más profundo. No solo porque extrañaban a sus seres queridos, aunque eso ya era suficientemente devastador, sino porque comenzaron a hacerse una pregunta aterradora. ¿Qué pasará con ellos cuando Cristo regrese? Pablo les había hablado del regreso glorioso del Señor. Les había dicho que un día, en un abrir y cerrar de ojos, los vivos serían transformados y llevados al encuentro con Cristo en el aire. Pero no había hablado mucho sobre los que murieran antes de ese día. Y ahora, con las tumbas frescas de sus hermanos todavía sin hierba encima, esa pregunta los atormentaba día y noche. ¿Se habrán perdido la promesa? ¿Habrán muerto demasiado pronto? ¿Estarán excluidos de la gloria que nos espera? Era una angustia visceral, como un puñal clavado en el pecho que no podían sacar, porque si la muerte significaba perderse el regreso de Cristo, entonces toda su esperanza se derrumbaba. Entonces la muerte todavía tenía poder sobre ellos. Entonces
El sufrimiento que estaban soportando no tenía sentido. Imagina a una madre llorando sobre la tumba de su hijo. Un joven que había creído con fervor, que había soportado golpizas por su fe, que había perdido todo por seguir a Jesús. Y ahora estaba muerto, enterrado en la tierra fría. ¿Para qué había sufrido tanto si al final no vería la gloria del Señor? Imagina a un esposo de pie junto a la tumba de su esposa. Ella había sido su compañera en la fe. Juntos habían dejado atrás la idolatría. Juntos habían enfrentado el rechazo de sus familias. Juntos habían esperado el día de la liberación. Pero ella murió primero. Y él se quedó solo, con el corazón destrozado, preguntándose si volvería a verla alguna vez. No era solo dolor, era desesperación teológica. Era una crisis de fe que amenazaba con desmoronar todo lo que habían construido. Timoteo volvió a visitarlos. Pablo lo había enviado desde Atenas para saber cómo estaban, para fortalecerlos, para animarlos en medio de la persecución. Y cuando Timoteo regresó con Pablo, le contó todo. Le habló de la fe inquebrantable de los tesalonicenses, de su amor mutuo, de su resistencia ante la aflicción. Pero también le habló de su dolor, de sus lágrimas, de sus preguntas sobre los que habían muerto. Y Pablo supo que tenía que responder. Tenía que darles una palabra de Dios, no una especulación, no un consuelo vacío, sino una revelación clara, sólida, que disipara sus miedos y restaurara su esperanza. Así que tomó pluma y pergamino, y bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió las palabras que cambiarían para siempre la forma en que los creyentes ven la muerte. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Los que duermen. Esa palabra era un regalo en sí misma. Pablo no los llamó los muertos como si estuvieran perdidos para siempre. Los llamó los que duermen, como si solo estuvieran descansando, como si la muerte fuera solo una siesta temporal antes del gran despertar. Y luego vino el versículo que les desgarraría el corazón de alivio y gratitud. El versículo 16 del capítulo. El versículo que contenía la promesa que estaban desesperados por escuchar. Cuando esa carta llegó a Tesalónica y fue leída en voz alta ante la congregación reunida, hubo lágrimas. Pero no lágrimas de desesperación, lágrimas de esperanza, lágrimas de gozo inexpresable, porque finalmente entendieron. Sus hermanos no se habían perdido nada, no habían quedado excluidos de la promesa, no estaban olvidados en algún rincón oscuro del universo. Al contrario, ellos irían primero, y esa verdad lo cambió todo. Hay dos formas de morir, solo dos, y entre ellas hay un abismo tan grande que ni siquiera pueden compararse. Es como comparar luz con oscuridad, o vida con vacío, porque no es solo el hecho de que el corazón deje de latir, no es solo que los pulmones dejen de respirar, es a dónde vas cuando todo eso termina. ¿Y con quién vas? Puedes morir solo, o puedes morir en Cristo. Y esa pequeña palabra, en, lo cambia absolutamente todo. Cuando Pablo escribió «los muertos en Cristo», no estaba hablando simplemente de personas que alguna vez fueron a la iglesia. No se refería a gente que tenía un conocimiento intelectual de Jesús, o que creían vagamente en Dios de la misma forma que creen en la gravedad. Estaba hablando de algo mucho más profundo, mucho más íntimo, mucho más radical. Estar en Cristo es estar unido a Él de una forma que trasciende toda comprensión humana. Es como si tu vida estuviera entretejida con la suya, como si tu identidad estuviera fusionada con la de Él.
no es que dejes de ser tú, sino que ahora tú existes dentro de Él, protegido por Él, definido por Él, sostenido por Él. Imagina un pez en el agua. El pez está en el agua y el agua está en el pez. Sin el agua, el pez muere. Pero con el agua, el pez vive, se mueve, respira, existe. Así es estar en Cristo. Él es tu ambiente, tu atmósfera, tu realidad fundamental. Sin Él no tienes vida verdadera, pero en Él tienes vida, y vida en abundancia. Ahora bien, cuando alguien que está en Cristo muere físicamente, algo extraordinario sucede. Su cuerpo deja de funcionar. Eso es cierto. Se queda inmóvil, frío, sin respuesta. Y la gente lo entierra o lo incinera porque ese cuerpo ya no es útil, ya cumplió su función. Pero la persona, el verdadero yo, la identidad, el alma, eso no muere, eso no desaparece. Porque si esa persona estaba en Cristo cuando vivía, sigue estando en Cristo cuando muere. La muerte no puede romper esa unión, no puede separar lo que Dios ha unido. Es como intentar separar la luz del sol. No puedes, porque la luz viene del sol, existe en el sol, es parte del sol. Y tú, si estás en Cristo, eres parte de Él. La muerte puede llevarse tu cuerpo, pero no puede arrancarte de las manos de Dios. Jesús mismo lo dijo: nadie puede arrebatar a sus ovejas de su mano. Nadie, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada. Así que cuando alguien muere en Cristo, su alma es inmediatamente llevada a la presencia de Dios. No hay un limbo donde esperar. No hay una sala de espera cósmica donde quedarse en suspenso. No, es instantáneo. Ausente del cuerpo, presente con el Señor. Ese es el testimonio de las Escrituras. Ese es el consuelo de los creyentes. Pero aquí está la pregunta que atormentaba a los tesalonicenses y que quizás te está atormentando a ti ahora mismo. Si el alma está con Dios, ¿qué pasa con el cuerpo? ¿Qué pasa con esa parte física, tangible, que se pudre en la tumba? ¿Está perdida para siempre? ¿Es solo polvo sin esperanza de restauración? Esa pregunta es crucial, porque los griegos en la cultura de Tesalónica creían en la inmortalidad del alma. Pensaban que el espíritu era eterno, pero que el cuerpo era una cárcel temporal, algo de lo que había que liberarse. Para ellos la muerte del cuerpo era buena, porque liberaba al alma. Pero la idea de que el cuerpo resucitara les parecía repugnante, absurda, incluso horrorosa. ¿Para qué querría alguien volver a tener un cuerpo? Pero el cristianismo es diferente, radicalmente diferente. Porque Dios no creó el cuerpo como una prisión, lo creó como algo bueno, lo creó como el templo del Espíritu. Y cuando Cristo vino, no solo salvó almas, salvó personas completas, cuerpo y alma. Por eso Él resucitó con un cuerpo glorificado, sí, pero un cuerpo real. Comió pescado. Los discípulos lo tocaron. Tomás metió su mano en las heridas. Era real, y lo que Cristo hizo, lo hará con todos los que están en Él. Así que cuando Pablo dice, los muertos en Cristo resucitarán, está diciendo que sus cuerpos no están olvidados, que Dios no se ha rendido con la materia física, que cada átomo, cada célula, cada partícula de polvo que alguna vez formó parte de un creyente es conocida por Dios. Y en el día de la resurrección, Él llamará a ese polvo, y ese polvo responderá, y se reorganizará, y se transformará, y volverá a ser un cuerpo, pero ya no débil, ni corrupto, ni mortal, sino glorioso, poderoso, inmortal,
Esa es la esperanza. No solo que tu alma viva para siempre, sino que tú, todo tu ser, cuerpo y alma reunidos, vivirás para siempre. Ahora contrasta eso con morir sin Cristo. Morir sin Cristo es morir solo. Es morir sin protección, sin refugio, sin esperanza. Es como un náufrago que se hunde en el océano sin nada a qué aferrarse. Se hunde y sigue hundiéndose, y no hay fondo, y no hay rescate, y no hay fin. Cuando alguien muere sin Cristo, su alma también sobrevive, porque las almas son eternas. Dios las hizo así. Pero sobrevivir no es lo mismo que vivir. Esa alma está consciente, pero está separada de Dios. Está en un lugar de tormento, no porque Dios sea cruel, sino porque rechazó la única fuente de vida. Es como rechazar el oxígeno y luego quejarse de que no puedes respirar. Jesús contó una historia sobre un hombre rico que murió sin arrepentirse, y ese hombre, en el Hades, estaba consciente. Podía pensar, sentir, recordar, sufrir. Pidió agua, pero no había. Pidió que enviaran a alguien a advertir a sus hermanos, pero no podían. Estaba atrapado, separado, en tormento, y esa es solo la etapa intermedia, porque después del juicio final, los que murieron sin Cristo enfrentarán algo aún peor. El lago de fuego, la segunda muerte, la separación eterna de toda bondad, toda luz, toda esperanza. ¿Ves el contraste? ¿Ves la diferencia abismal entre las dos formas de morir? Los que mueren en Cristo pasan de la vida terrenal a la presencia de Dios. Sus cuerpos descansan, esperando la resurrección. Sus almas están en paz, en gozo, en la presencia del Señor. Y cuando Cristo regrese, serán los primeros en resucitar, los primeros en ser glorificados, los primeros en entrar a la vida eterna en su plenitud. Los que mueren sin Cristo pasan de la vida terrenal al tormento. Sus cuerpos también descansan, pero sin esperanza. Sus almas están en agonía, separadas de Dios. Y cuando Cristo regrese, no resucitarán para gloria, sino para juicio, para escuchar las palabras más terribles que alguien puede escuchar. Nunca os conocí, apartaos de mí. Esa es la realidad, cruda, dura, inapelable. Pero hay algo más que necesitas entender sobre los muertos en Cristo, algo que los tesalonicenses necesitaban entender desesperadamente. Y es esto: ellos no están perdidos, no están olvidados, no están menos valorados que los que siguen vivos. Al contrario, hay una dignidad especial, una honra particular, reservada para aquellos que partieron primero. Piénsalo. Ellos creyeron sin ver el desenlace. Murieron en medio de la persecución, en medio del dolor, en medio de la espera. No vieron el regreso de Cristo con sus ojos terrenales, pero creyeron de todos modos. Y esa fe, esa confianza inquebrantable, es preciosa ante los ojos de Dios. Son como los héroes de la fe mencionados en el libro de Hebreos. Gente que murió creyendo en promesas que no vieron cumplirse en su vida terrenal. Pero Dios los elogia, los honra, los recuerda por nombre. Y cuando Cristo regrese, cuando suene esa trompeta, cuando resuene esa voz de mando, ellos serán los primeros en levantarse. Primero. No por casualidad, sino por diseño divino, porque Dios quiere que el mundo entero vea que Él no abandona a los suyos, que los que murieron confiando en Él no confiaron en vano. Ellos resucitarán primero, y los vivos, los que todavía estén aquí cuando Cristo venga, tendrán que esperar. Solo un momento, claro, pero esperarán, para que los muertos en Cristo tengan el honor de ser los primeros en ver a Jesús cara a cara. ¿No es eso hermoso? ¿No es eso justo? ¿No es eso exactamente lo que esperarías de un Dios que ama con amor eterno? Los muertos en Cristo
no son olvidados, son honrados, no están perdidos, están guardados, no son menos que los vivos, son primeros. Y cuando resuciten, cuando sus cuerpos salgan de las tumbas transformados en gloria, cuando sus almas se reúnan con sus cuerpos glorificados, serán completos otra vez. Serán ellos mismos, pero mejores, reconocibles, pero glorificados, humanos, pero inmortales. Esa es la promesa, esa es la esperanza, esa es la realidad que Pablo quería que los tesalonicenses abrazaran con todo su corazón. Y esa es la realidad que tú también necesitas abrazar, porque un día tú también morirás, todos lo haremos. La pregunta no es si morirás, sino cómo morirás. ¿Morirás en Cristo o morirás sin Él? ¿Morirás con esperanza o con desesperación? ¿Morirás como alguien que será resucitado o como alguien que será juzgado? La diferencia está en esas dos palabras, en Cristo. Si estás en Él ahora, estarás en Él entonces. Y si estás en Él entonces, resucitarás, glorioso, inmortal, victorioso. Pero si no estás en Él, entonces toda la teología del mundo no te salvará. Toda la religión, todo el ritual, toda la buena intención será inútil. Porque no se trata de lo que sabes o de lo que haces, se trata de en quién estás. ¿Estás en Cristo? Si no lo estás, todavía hay tiempo. Todavía puedes entrar en Él por fe. Todavía puedes unir tu vida a la suya. Todavía puedes pasar de muerte a vida, de condenación a salvación, de desesperación a esperanza. Pero si ya estás en Él, entonces esta verdad debería cambiar todo. Debería cambiar cómo ves la muerte, cómo lloras a tus seres queridos, cómo enfrentas tu propia mortalidad. Porque ya no tienes que temer. La muerte ha perdido su aguijón, la tumba ha perdido su victoria. Y cuando ese día llegue, cuando tu corazón dé su último latido, no estarás cayendo al vacío, estarás cayendo en los brazos de Jesús. Y entonces, en ese momento glorioso cuando Él regrese, serás parte de la primera resurrección. Serás parte de los muertos en Cristo que se levantan primero. Y nunca, nunca más volverás a morir. Imagina el silencio más absoluto que puedas concebir. No el silencio de una habitación vacía, no el silencio de la noche tranquila, sino el silencio de la muerte misma. El silencio de tumbas dispersas por toda la tierra, cada una guardando un cuerpo que alguna vez respiró, amó, creyó. Millones de tumbas, algunas marcadas con lápidas elaboradas, otras olvidadas bajo tierra sin nombre, pero todas iguales en su quietud, en su espera. Ese silencio ha durado siglos, milenios, desde que el primer creyente cerró sus ojos, confiando en Cristo, hasta hoy. Un silencio que pesa, que oprime, que hace que los vivos miren las tumbas y se pregunten si alguna vez se abrirán, si alguna vez devolverán lo que se llevaron. Pero ese silencio está a punto de romperse, porque hay un día marcado en el calendario eterno de Dios, un día que no está escrito en ningún calendario humano, un día que los ángeles esperan con anticipación contenida, un día que la creación entera anhela sin saber por qué. Y en ese día algo sucederá que cambiará todo para siempre. El Rey regresará. No como vino la primera vez, no como un bebé indefenso en un pesebre, no como un carpintero humilde caminando por los caminos polvorientos de Galilea, no como un cordero llevado al matadero, silencioso ante sus acusadores. No, esta vez vendrá como Rey, como conquistador, como juez, como Señor de señores y Rey de reyes. Vendrá con toda la gloria que voluntariamente dejó a un lado cuando se hizo hombre.
vendrá con todo el poder que siempre tuvo, pero que eligió no usar cuando estuvo aquí la primera vez. Y su venida será imposible de ignorar. Escucha, escucha cuidadosamente, porque lo que estás a punto de oír no es metáfora, no es simbolismo vago, es profecía literal, es descripción exacta de lo que sucederá. Primero habrá una voz de mando. Imagina la voz más poderosa que hayas escuchado, la voz de un general ordenando a su ejército que avance, la voz de un padre llamando a sus hijos a casa, la voz de un rey proclamando su regreso a su reino. Ahora multiplica esa autoridad por infinito, porque la voz que sonará no será humana, será la voz del Hijo de Dios. Es la misma voz que dijo, «Sea la luz», y el universo obedeció. La misma voz que calmó la tormenta con una palabra. La misma voz que llamó a Lázaro fuera de la tumba después de días de estar muerto. Una voz que tiene autoridad absoluta sobre todo lo creado, sobre la vida, sobre la muerte, sobre el tiempo mismo. Y cuando esa voz resuene, llevará una orden específica. Una sola palabra, quizás, un comando directo. Levántense, o vengan, o despierten. No sabemos exactamente qué dirá, pero sabemos esto: será irresistible, porque cuando el Creador ordena, la creación obedece. Los muertos la escucharán, aunque sus oídos estén podridos, aunque sus cuerpos estén descompuestos, aunque hayan sido polvo durante 1000 años, la escucharán, porque esa voz no necesita aire para viajar, no necesita oídos físicos para ser percibida. Penetrará la tierra, penetrará la muerte, penetrará el sueño más profundo de la tumba. Y junto con esa voz de mando habrá otra voz, la voz de arcángel. Miguel, el príncipe de los ejércitos celestiales, el guerrero angélico que ha luchado contra las fuerzas de las tinieblas desde el principio. Su voz se unirá a la del Señor, quizás proclamando la victoria final, quizás anunciando el cumplimiento de todas las promesas, quizás declarando la derrota total de la muerte y el infierno. Los ángeles han esperado este momento tanto como nosotros. Han observado la historia humana desenvolverse. Han visto a los creyentes sufrir, perseverar, morir. Han guardado sus almas. Y ahora, finalmente, proclamarán el día de la redención completa. El día en que los hijos de Dios serán manifestados en toda su gloria. Y luego, como si el universo entero necesitara estar seguro de que esto está sucediendo, sonará la trompeta de Dios. No una trompeta cualquiera, no el instrumento débil y limitado que los humanos tocamos, sino la trompeta del Todopoderoso. El mismo instrumento que sonó en el monte Sinaí cuando Dios bajó en fuego y humo para dar la ley. El mismo que sonaba en el año del jubileo para proclamar libertad a los cautivos. El mismo que anunciaba la coronación de reyes. Esa trompeta sonará, y su sonido atravesará galaxias, atravesará dimensiones, resonará en todo el cosmos. Los vivos la escucharán y temblarán. Los demonios la escucharán y se desesperarán. Los ángeles la escucharán y gritarán de júbilo. Y los muertos en Cristo la escucharán y se levantarán. Porque el Señor mismo descenderá del cielo, Él mismo, no un representante, no un ángel mensajero, no una manifestación vaga, Jesucristo en persona, el mismo que fue crucificado, el mismo que resucitó, el mismo que ascendió. Ese Jesús, el mismo Jesús, regresará. Los ángeles dijeron a los discípulos en el monte de la ascensión: este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo, y vendrá sobre las nubes, descendiendo del cielo, con gloria indescriptible, con poder inenarrable. Y en ese momento,
En ese preciso instante, algo asombroso sucederá. Las tumbas comenzarán a abrirse. No todas las tumbas, solo las que guardan a los muertos en Cristo, los que durmieron en la fe, los que partieron confiando en Él. Esas tumbas, y solo esas, responderán al llamado. Imagina el cementerio más antiguo que puedas pensar. Tumbas de creyentes que murieron hace 1500 años, 1000 años, 500 años, 100 años, ayer. Todas al mismo tiempo comenzarán a moverse. La tierra temblará, las piedras se moverán, las lápidas se inclinarán, porque algo está surgiendo desde abajo. Los cuerpos que estaban muertos, que se habían descompuesto, que se habían convertido en huesos y luego en polvo, comenzarán a reorganizarse, átomo por átomo, molécula por molécula. Dios, que sabe exactamente dónde está cada partícula de cada creyente que haya existido, las reunirá, las llamará, y ellas obedecerán, y no serán restaurados como eran, débiles, enfermos, envejecidos. No, serán transformados, glorificados, inmortales, incorruptibles, llenos de la misma gloria que brilló en el rostro de Cristo cuando resucitó. El que murió de cáncer resucitará sin enfermedad. El que murió en la vejez resucitará en la plenitud de la vida. El que murió como niño resucitará completo. El que murió desfigurado resucitará en belleza perfecta. El que murió en dolor resucitará en gozo indescriptible. Y primero, ellos irán primero, antes de que los vivos sean transformados, antes de que los que todavía respiran en ese momento sean arrebatados. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Ese orden no es casualidad, es honor, es justicia divina. Es Dios demostrando que no olvidó a los que partieron primero, que no los dejó atrás, que ellos tienen prioridad en su corazón. Imagina a un padre en el día de la resurrección, todavía vivo, esperando el regreso de Cristo, y de repente escucha la trompeta. Ve al Señor descendiendo, y luego, con asombro y lágrimas, ve la tumba de su hijo abrirse, ve a su hijo levantarse, glorificado, brillante, vivo, más vivo de lo que jamás estuvo, y antes de que el Padre mismo sea transformado, tiene un momento para ver que Dios cumplió su promesa, que su hijo no se perdió nada, que al contrario fue honrado. Imagina a una esposa que ha vivido décadas sin su esposo creyente, ha soportado la soledad, ha confiado en la promesa, ha esperado con paciencia, y en ese día, antes de que ella misma sea transformada, ve la tumba de su esposo abrirse, lo ve levantarse, reconoce su rostro, pero glorificado, reconoce su esencia, pero perfeccionada, y sabe que pronto, en un abrir y cerrar de ojos, ella también será transformada y estarán juntos para siempre. Ese es el orden divino. Los muertos en Cristo primero, para que todo el universo vea que la muerte no tiene poder sobre los que están en él, para que todos sepan que Dios honra a los que confiaron sin ver, para que la gloria sea completa y la victoria sea total. Y cuando los muertos resuciten, cuando sus cuerpos glorificados salgan de las tumbas, cuando se reúnan con sus almas que han estado en la presencia de Dios, entonces los vivos serán transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, los creyentes que todavía estén en la tierra serán cambiados. Sus cuerpos mortales se volverán inmortales. Sus cuerpos corruptibles se volverán incorruptibles. Y juntos, los muertos resucitados y los vivos transformados serán arrebatados en las nubes para encontrarse con el Señor en el aire. Y así, dice la Escritura, estaremos siempre con el Señor. Siempre, no por un tiempo, no por 1000 años, no por una era, siempre, eternamente, sin fin, sin separación, sin muerte, sin dolor,
sin lágrimas, sin noche, solo luz, solo vida, solo gloria. Este es el evento que los creyentes esperan. Esta es la bendita esperanza. Esta es la promesa que sostiene a los que sufren, a los que lloran, a los que están cansados de este mundo roto. Porque aunque el mundo diga que la muerte es el final, nosotros sabemos que es solo una pausa. Aunque las tumbas parezcan silenciosas y frías, nosotros sabemos que están esperando una voz. Aunque el cuerpo se descomponga y parezca perdido, nosotros sabemos que Dios lo conoce y lo llamará de vuelta. El descenso del Rey no es un mito, no es una fantasía reconfortante, no es un cuento de hadas para hacer que la gente se sienta mejor ante la muerte. Es realidad futura, es profecía segura, es promesa garantizada por la resurrección de Cristo mismo. Porque si Cristo resucitó y lo hizo, entonces todo lo demás también sucederá. La voz de mando sonará, la voz de arcángel proclamará, la trompeta de Dios resonará, el Señor descenderá, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ese día viene, no sabemos cuándo. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser dentro de 100 años, pero viene. Tan seguro como que Cristo resucitó, ese día viene. Y cuando llegue, todas las lágrimas que has llorado sobre las tumbas de tus seres queridos tendrán sentido. Todo el dolor de la separación será borrado por el gozo del reencuentro. Toda la oscuridad de la muerte será tragada por la luz de la resurrección. Porque el Rey está regresando, y cuando venga, traerá a casa a todos los que están en él. Todos, sin excepción, sin olvido, sin pérdida. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y tú, si estás en él, estarás entre ellos, ya sea porque mueras antes de ese día y resucites con ellos, o porque estés vivo y seas testigo de su resurrección antes de tu propia transformación. De cualquier manera, la victoria es segura, la promesa es firme, el Rey viene. ¿Estás listo? Hay dos formas de vivir en este mundo. Puedes vivir como si esta vida fuera todo lo que existe, como si la muerte fuera el final absoluto, como si cada día que pasa te acercara más a la nada. O puedes vivir con los ojos puestos en la trompeta, con los oídos atentos a la voz que vendrá, con el corazón anclado en la promesa de que los muertos en Cristo resucitarán primero. Esas dos formas de vivir producen dos tipos de personas completamente diferentes. Los que viven sin esperanza de resurrección se aferran desesperadamente a este mundo, porque es todo lo que tienen. Acumulan cosas, persiguen placeres, buscan fama, construyen imperios, tratando de dejar una marca, cualquier marca, antes de que todo termine. Y cuando llega la muerte, ya sea la suya o la de alguien que aman, se desmoronan, porque la muerte es el enemigo absoluto, el ladrón que no puede ser vencido, el final contra el que no hay apelación. Pero los que viven con la esperanza de la resurrección son diferentes, no porque no valoren esta vida, no porque no sientan dolor ante la muerte, sino porque saben que esto no es todo, que hay más, que la historia no termina en la tumba, sino que apenas está comenzando, y esa certeza lo cambia todo. Cambia cómo enfrentas el luto. Cuando un ser querido creyente muere, el dolor es real, las lágrimas son reales, la ausencia duele como un vacío físico en el pecho, pero no es el mismo dolor que experimentan aquellos sin esperanza, porque tú sabes que esto es temporal, que la separación es breve, que volverás a verlo. Imagina a dos madres de pie junto a la tumba de sus hijos. Ambas lloran, ambas sienten un dolor desgarrador, pero una de ellas
cree que nunca volverá a ver a su hijo, que todo lo que era su niño, su personalidad, sus sueños, sus risas, ha sido borrado para siempre. Esa madre llora sin consuelo, sin esperanza, con desesperación que la ahoga. La otra madre también llora, pero sus lágrimas están mezcladas con algo más, con certeza, porque ella sabe que su hijo está en la presencia de Cristo, que su cuerpo descansa en esa tumba solo por un tiempo, que cuando suene la trompeta, ese cuerpo se levantará glorificado, y que ella, si permanece en Cristo, lo verá otra vez, lo abrazará otra vez, pasará la eternidad con él. ¿Ves la diferencia? Ambas sufren, pero una sufre con esperanza y la otra sin ella. Y esa esperanza no minimiza el dolor, pero lo transforma. Le da significado, le da contexto, le da un final que no es final, sino comienzo. Pablo lo dijo claramente a los tesalonicenses: no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. No dijo que no debes entristecerte, dijo que no te entristezcas como aquellos sin esperanza. Hay una diferencia enorme entre luto con esperanza y luto sin esperanza. El luto cristiano honra el dolor, reconoce la pérdida, permite las lágrimas, pero no se queda atrapado en la desesperación, porque sabe que la tumba no es el destino final, es solo una sala de espera, un lugar temporal hasta que llegue el momento de la reunión. Pero esta esperanza no solo cambia cómo enfrentas la muerte de otros, cambia cómo enfrentas tu propia mortalidad. Todos sabemos que vamos a morir. Es el único hecho absolutamente seguro de la vida humana. Desde el momento en que naces, comienzas a morir. Cada día que vives es un día menos que te queda. Es una verdad aterradora, a menos que tengas esperanza de resurrección. Si sabes que morir en Cristo significa despertar en su presencia, si sabes que tu cuerpo será resucitado y glorificado, si sabes que la muerte no es más que un paso hacia la vida verdadera, entonces el miedo a la muerte pierde su poder sobre ti. No significa que no sientas aprensión. Jesús mismo sintió angustia ante la muerte. Sudó gotas de sangre en Getsemaní. La muerte es antinatural, es el enemigo, pero es un enemigo derrotado. Y para el que está en Cristo ya no tiene aguijón, ya no tiene victoria. Es simplemente la puerta por la que pasas de esta vida temporal a la vida eterna. Pablo, el mismo que escribió sobre la resurrección de los muertos en Cristo, también escribió: para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo puede la muerte ser ganancia? Solo si hay algo mejor al otro lado. Solo si morir significa ir a estar con Cristo, lo cual, dijo Pablo, es muchísimo mejor. Esa perspectiva te libera del miedo paralizante, te libera de la desesperación que te hace aferrarte a esta vida como si fuera lo único que existe, te permite vivir con valentía, con propósito, con una eternidad en mente. Y esa esperanza también transforma cómo vives cada día. Si sabes que un día resucitarás con un cuerpo glorificado en un mundo nuevo, entonces nada de lo que sufres aquí es desperdiciado. Cada prueba tiene propósito. Cada dolor te está refinando. Cada dificultad está siendo usada por Dios para prepararte para la gloria que está por venir. Pablo lo expresó con una frase poderosa: las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No dijo que las aflicciones no son reales. No dijo que no duelen. Dijo que no son comparables. Que cuando veas la gloria, cuando experimentes la resurrección, cuando entres a la eternidad con Cristo, mirarás atrás a todos los sufrimientos de esta vida
y te parecerán insignificantes en comparación. Es como una mujer en trabajo de parto. El dolor es intenso, es real. Pero cuando tiene a su bebé en sus brazos, ese dolor se desvanece ante el gozo de la nueva vida. Así es con nosotros. Estamos en el trabajo de parto de la creación. Gemimos, sufrimos, esperamos. Pero viene el día del nacimiento, el día de la resurrección. Y entonces todo el dolor valdrá la pena. Esa esperanza te da resistencia, te da perseverancia, te permite seguir adelante cuando todo en ti quiere rendirse. Porque sabes que esto no es permanente, que hay un final glorioso esperándote. Y si realmente crees en la resurrección de los muertos en Cristo, entonces no puedes vivir de cualquier manera. No puedes vivir solo para ti mismo. No puedes desperdiciar tu vida en cosas triviales y temporales cuando tienes una eternidad por delante. Si realmente crees que resucitarás, entonces cada decisión que tomes importa. Cada palabra que digas tiene peso eterno. Cada acción deja una huella que trasciende esta vida, porque estás construyendo no solo para el tiempo, sino para la eternidad. La pregunta entonces se vuelve práctica. ¿Cómo vives hoy con la esperanza de la resurrección en tu corazón? Primero, asegúrate de que estás en Cristo, porque solo los muertos en Cristo resucitarán para vida eterna. Si no estás en Él, entonces toda esta enseñanza es solo información interesante, pero irrelevante para tu eternidad. Pero si pones tu fe en Jesús, si confías en su muerte y resurrección como tu única esperanza de salvación, entonces esta promesa es tuya. Tuya personalmente. Tuya con certeza absoluta. Segundo, vive cada día con la eternidad en mente. No te aferres a las cosas de este mundo como si fueran permanentes. No construyas tu identidad sobre cosas que la muerte puede quitarte. Invierte en lo eterno, en relaciones, en el reino de Dios, en cosas que trascenderán la tumba. Tercero, conforta a otros con esta esperanza. Cuando veas a alguien llorando junto a una tumba, comparte con ellos la promesa de la resurrección. Cuando alguien esté enfrentando su propia muerte, recuérdale que para el que está en Cristo, morir no es el final sino el comienzo. Sé portador de esperanza en un mundo desesperado. Cuarto, vive con urgencia pero sin ansiedad. Urgencia porque no sabes cuánto tiempo te queda. Porque Cristo puede volver hoy, porque tu último día puede ser mañana, pero sin ansiedad, porque sabes que tu vida está en las manos de Dios y que nada puede arrebatarte de su cuidado. Y quinto, cultiva el anhelo. Anhela el regreso de Cristo. Espéralo, ansíalo, como una novia espera a su novio, como un prisionero espera su liberación, como un exiliado espera volver a casa. Que tu oración constante sea: ven, Señor Jesús. Si estas verdades están resonando en tu corazón, si sientes que Dios te está hablando a través de esta enseñanza, te invito a que te suscribas al canal Descubre la Fe, porque necesitas ser recordado constantemente de estas verdades eternas. Vivimos en un mundo que te arrastra hacia lo temporal, que te hace olvidar la eternidad, que quiere que vivas como si esto fuera todo, pero no lo es, y necesitas voces que te lo recuerden. Activa la campana de notificaciones para que cada nuevo vídeo sea un recordatorio de las promesas de Dios. Comparte este mensaje con aquellos que necesitan esperanza, con los que están llorando, con los que tienen miedo a morir, con los que se sienten perdidos en este mundo roto. Porque la esperanza de la resurrección no es solo teología abstracta, es poder para vivir, es consuelo para el que sufre, es luz en la oscuridad, es vida en medio de la muerte.
Los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es la promesa, esa es la esperanza, esa es la realidad futura que debe transformar tu presente. Y cuando ese día llegue, cuando escuches la trompeta, cuando veas al Señor descender, cuando veas las tumbas abrirse y los muertos levantarse glorificados, te darás cuenta de que todo lo que sufriste, todo lo que soportaste, todo lo que sacrificaste, valió la pena. Porque verás a tus seres queridos otra vez, pero no como eran, sino glorificados, perfectos, inmortales. Y tú también serás transformado, y juntos entrarán a la vida eterna, a la presencia plena de Cristo, a un mundo sin muerte, sin llanto, sin dolor. Y entonces, finalmente, entenderás por qué la muerte de un creyente es preciosa ante los ojos del Señor. No porque Dios se alegre del dolor, sino porque cada muerte de un creyente es un paso más cerca de la resurrección. Cada tumba que se llena es una tumba más que se abrirá en gloria. Cada santo que duerme es un santo más que despertará primero cuando Cristo regrese. Así que si has perdido a alguien que amabas, a alguien que murió en Cristo, no llores sin esperanza. Llora, sí, honra tu dolor, pero llora sabiendo que lo verás otra vez, que su ausencia es temporal, que el próximo encuentro será eterno. Y si tú mismo estás enfrentando la muerte, si el final de tu vida terrenal está cerca, no temas, porque si estás en Cristo, cerrar tus ojos aquí es abrirlos allá. Morir es ganancia, partir es ir a estar con el Señor. Y cuando Él regrese, serás parte de la primera resurrección. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Tú resucitarás primero. Glorificado, victorioso, eterno. Esta es la esperanza que sostuvo a la iglesia de Tesalónica en medio de la persecución. Esta es la esperanza que ha sostenido a los creyentes a través de 20 siglos de sufrimiento. Y esta es la esperanza que te sostendrá a ti, porque Cristo resucitó. Y porque Él vive, tú también vivirás. No solo espiritualmente, no solo en algún sentido metafórico, sino literal, física, gloriosamente. Tu cuerpo resucitará. Tu persona completa será restaurada. Y vivirás para siempre en la presencia de Dios. Esa es la promesa de 1 Tesalonicenses 16. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nada, absolutamente nada en toda la creación puede cambiar esa realidad. Así que vive hoy con esa esperanza ardiendo en tu corazón. Vive como alguien que sabe que la muerte no tiene la última palabra. Vive como alguien que está esperando la trompeta. Vive como alguien que, ya sea que muera o permanezca vivo hasta que Cristo venga, estará para siempre con el Señor. Porque esa es tu herencia, esa es tu promesa, esa es tu esperanza viva. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y tú, si estás en Él, estarás entre ellos.